Ok, jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar con la clase de hoy miércoles. Es la clase número 11 y vamos a continuar con el tema de derivadas. Vamos a ver derivadas de orden superior, derivación implícita y si nos da tiempito vemos lo que es la aplicación a la recta tangente. Recuerden que pueden hacerme consultas en cualquier momento si tienen alguna pregunta o alguna consulta, con mucho gusto. Las derivadas de orden superior, jóvenes, recordemos en este caso, aquí, las derivadas de orden superior, lo importante es que ya nosotros sabemos derivar con las reglas o con las propiedades y sabemos derivar con la regla de la cadena. Me acuerdo que un compañero de ustedes me preguntó una vez, pero profe, ¿puedo seguir derivando? Bueno, eso fue lo que les dije la semana pasada, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Una función puede ser que yo la derivé una vez y ese resultado yo lo vuelva a derivar y ese otro resultado yo lo vuelva a derivar. Entonces, estamos en presencia de derivadas de orden superior. Cuando uno nos piden obtenga la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, lo que nos están pidiendo es derive una vez, derive dos veces, derive tres veces. Inclusive hay funciones en que nos permiten seguir derivando y derivando hasta que el resultado sea cero, ¿verdad? Cuando tengamos que derivar una constante y el resultado sea cero. Hay funciones que por más que nosotros derivemos y derivemos, nunca vamos a terminar de derivar. Por ejemplo, una función exponencial, e a la x, si ustedes ven las tablitas de propiedades, saben que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces, y por más que obtengan la undécima derivada, siempre el resultado va a ser e a la x, e a la x, e a la x. O sea, es una derivada infinita, ¿verdad? Hay un proceso que se llama cíclica, una derivada cíclica, pero no lo vamos a ver, porque recuerden que al principio del curso se modificaron algunos temas, entonces no vamos a ver ese tipo de derivadas, que es una derivada cíclica, es cuando usted deriva y regresa a la función original que le dieron, ¿verdad? Entonces pueden estar tranquilos que no vamos a ver ese tema, pero las derivadas de orden superior en relación a las propiedades y a la regla de la cadena es que vamos a derivar cuantas veces me lo solicite. Entonces vean este primer ejemplo de acá. Tenemos la función f de x igual a x a la 4 menos sen de x más 6. Estamos en presencia de un trinomio donde tenemos una función polinómica que es x a la 4, una función trigonométrica que es sen de x y también tenemos una función constante que es 6. Recuerden que para empezar a derivar, mi sugerencia siempre ha sido que ustedes tengan a la mano las tablitas de derivación o las propiedades. ¿Se acuerdan que yo les di a ustedes en la clase de hace 8 días? Yo les dije, traten de imprimirlas o copiarlas en un cuaderno y tenerlas ahí a mano como fichas de consulta. ¿Por qué? Porque si uno empieza a derivar sin esa tablita o sin esas propiedades, difícilmente uno va a lograr poder terminar el ejercicio. ¿Por qué? Porque no es memorizar esa tablita. Yo no les voy a pedir a ustedes que memoricen todas esas propiedades de derivación. De hecho, no hay ni 30 ahí, pero son un montón más, jóvenes. Ni siquiera vamos a ver en este curso todas las propiedades de derivación que hay. Entonces, por favor, cada vez que estén realizando un ejercicio o cada vez que estemos, por ejemplo, en esta clase estudiando, traten de tener la tabla de derivación a la par para que ustedes comprendan cuál fue la propiedad que vamos a utilizar en cada ejemplo. Entonces, por propiedad, recordemos que para derivar una resta o una suma, vamos a derivar a cada uno de ellos por aparte, ¿cierto, jóvenes? Cada uno de ellos lo vamos a derivar. Derivamos el x a la 4, luego derivamos el menos sen de x y luego derivamos el 6. Se puede hacer por partes, ¿ok? Nos están pidiendo la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, vamos a resolver en este caso la primera derivada. Esperen un segundito para ampliar un poquito aquí la página. Si obtenemos la primera derivada, ¿qué pasa? Bueno, la derivada de x a la 4 es bajar el exponente 4 por propiedad de potencia, el exponente 4 a multiplicar y al exponente 4 le restamos un 1, lo que nos quedaría de exponente 3. Por lo tanto, la respuesta de la derivada de x a la 4 sería 4x a la 3. Ya tenemos aquí la primera parte. Bajamos la resta. Y si nos fijamos en la tabla de propiedades de derivación, la derivada de sen de x es coseno de x. ¿Ok? Y si volvemos a consultar la tabla de derivación, nos fijamos que la derivada de una constante, es decir, de cualquier número, siempre va a dar 0. Por lo tanto,
ese 0 no se va a escribir en la respuesta. La respuesta de la primera derivada sería entonces 4x a la 3 menos coseno de x. Hasta ahí tenemos la primera derivada. ¿En qué consiste hallar la segunda derivada, jóvenes? En que voy a tomar este resultado y lo voy a volver a derivar. Tomo el resultado de la primera derivada y lo vuelvo a derivar. Entonces el resultado que tenemos es la primera derivada de f de x es 4x a la 3 menos coseno de x, ¿cierto? Ven que aquí pasamos de un trinomio a un binomio. Eso no tiene nada que ver, no quiere decir que cada vez que nosotros derivemos se nos va a ir reduciendo un término, no necesariamente. Vean este ejemplo. Si derivamos 4x a la 3, recordemos que por propiedad de la potencia, este 3 baja a multiplicar al 4 y 4 por 3 nos daría 12. Al exponente 3 le restamos un 1, nos quedaría exponente 2. Bajamos este menos, jóvenes, ven, esto es muy importante, tienen que tener cuidado con los signos. Este menos de resta lo estamos bajando, ¿ok? Sin embargo, coseno de x derivado nos va a dar menos sen de x. Entonces aquí tienen que tener cuidado con los signos. Ven que aquí tenemos menos por menos, nos va a dar entonces más, ¿cierto? Menos por menos más, ley de signos. Aplican ahí la ley de signos. Por lo tanto, el resultado de la segunda derivada sería 12x a la 2 más sen de x. Ven que la reducción de términos no tiene que ver nada con la primera o segunda o tercera derivada. Eso va a depender del ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Hasta aquí llegó el ejercicio porque eso fue lo que nos pidieron. Calcule la segunda derivada de esta función. Pero yo si quiero puedo seguir derivando, si no me lo piden, o derive hasta lo máximo, derive hasta la cuarta, quinta, sexta, séptima derivada, lo puedo hacer, ¿ok? Simplemente toman este resultado y lo vuelven a derivar, si fuese el caso que le están solicitando a ustedes la tercera derivada, ¿ok? ¿Qué pasa cuando estamos derivando por orden superior? Por lo general, los polinomios van a llegar a desaparecer. Ven que si aquí yo sigo derivando, aquí me va a quedar 24x. Y si derivo 24x, me va a quedar 24. Y si derivo 24, me da 0. ¿Ve? Va a llegar un momento en que los polinomios se van a eliminar, se van a cancelar. Sin embargo, las razones trigonométricas y las funciones exponenciales no, ¿verdad? Por más que ustedes saquen ahí la 20ª derivada, una función exponencial y trigonométrica siempre va a tener su respuesta, ¿ok? No se va a eliminar del todo. ¿Vieron qué sencillo, jóvenes? Prácticamente es resolver 2 ejercicios en uno, ¿cierto? Obtuvimos una primera derivada, que fue lo que vimos la semana pasada, y en esta derivada de orden superior nos están pidiendo que derivemos por segunda vez ese resultado. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien con este ejemplo? Chicos, ¿vamos bien con este ejemplo? Sí, profe. Ok, excelente. Muchas gracias, Abigail. Bueno, vamos entonces con el siguiente ejemplo. Vean este caso, nos están pidiendo que calculemos la segunda derivada. Tienen que leer muy bien el examen cuando Dios primero ustedes lo apliquen, porque las indicaciones son muy, muy importantes para este ejercicio, porque puede ser que le soliciten a ustedes, derive al máximo. Si deriva al máximo es que derive hasta cuando ya la función se termine y dé 0. O calcule la segunda derivada o calcule la tercera derivada, entonces tengan mucho cuidado porque a veces en los exámenes fallan eso, por no leer bien la indicación. Entonces sí, claro, derivan y tienen los puntos de la primera derivada, pero si le pidieron la tercera derivada ya perdieron esos puntos, ¿verdad? Porque no la terminaron. Entonces lean muy bien siempre las indicaciones. Aquí les están pidiendo calcule la segunda derivada. Vean acá, tenemos una función, pero aquí hay un detalle muy importante, jóvenes. Tenemos una función que se está multiplicando. Ven acá este puntito de acá, es una multiplicación. No es una suma y resta como teníamos en el ejemplo anterior. Ven que aquí tenemos una resta y aquí teníamos una suma. Podríamos derivar cada uno de ellos por aparte, ¿cierto? Pero cuando tenemos una multiplicación, en este caso, jóvenes, debemos aplicar la propiedad de la multiplicación. ¿Se acuerdan? Que era derivar la primera función, que sería en este caso esta función x, por la segunda función sin derivar. Recuerden que este vendría siendo nuestra primera función, esta vendría siendo nuestra segunda función, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces tenemos que aplicar esa propiedad. Nos están pidiendo la segunda. Vamos a empezar apenas a derivar por primera vez.
Entonces, aplicando aquí la propiedad de la multiplicación, tenemos entonces derivar la primera función multiplicado por la segunda función sin derivar. Más, que este más es de fórmula, no es que yo estoy bajando un más aquí de la función, sino es de fórmula del producto. La primera función, que en este caso sería x sin derivar, multiplicado por la segunda función derivada. Entonces ven que aquí yo no estoy derivando, apenas estoy colocando la definición del producto. ¿Ok? Entonces, en este caso, jóvenes, si derivamos la x, si ustedes se fijan ahí en la tablita de propiedades de derivación, la derivada de x da 1. Y en este caso, L de X yo lo bajo a multiplicar. Ven que ese no lo derivo. Bajo la suma, ¿verdad? Recuerden que esta suma es por regla, no es que yo le estoy bajando la función. Bajamos la X, ven que aquí la X quedó exactamente igual, no la derivé, ya la derivé aquí en el primer paso. Bajamos la multiplicación y derivo E a la X. Pero resulta que en la tablita de derivación, la derivada de E a la X vuelve a dar E a la X. De hecho, es la única función, si no me equivoco, si ustedes se fijan en las tablitas de derivación, es la única función que derivada da ella misma. No cambia en nada, ¿verdad? Ok, entonces ven que aquí ya está derivado. Nada más vamos a resolver esta multiplicación. 1 por e a la x nos da e a la x. Bajamos la suma y x por e a la x nos queda igual. E por e a la x. Aquí tenemos la primera derivada. Nos están pidiendo la segunda. Entonces vamos a tomar este resultado, que es la primera derivada, y lo volvemos a derivar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí hay que tener cuidado, porque tenemos la suma de dos funciones. Tenemos la suma de este término, que es e a la x, y tenemos el otro término, que sería una multiplicación de dos funciones. Entonces aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al haber una suma, yo puedo derivar cada uno de ellos por aparte, por partes, en otras palabras. Pero a la hora de resolver esta derivada del producto, hay que volver a aplicar esta definición. Cada vez que ustedes tienen dos funciones que se están multiplicando, tienen que aplicar la definición del producto. ¿Ok? Entonces, resolvamos esta derivada. Ven que aquí cuando ya voy a derivar por segunda vez, escribo dos corchetes, ¿verdad? O dos apóstrofes, como quieran llamarle. La derivada de e a la x, recordemos que por propiedad da igual, ¿cierto? Más, aquí bajamos esta suma, y entre paréntesis vamos a escribir la propiedad de esta multiplicación, que sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda, aquí le voy a agregar el apóstrofe que me faltó, la segunda derivada. ¿Ok? Ven que no estoy derivando, apenas estoy escribiendo el apóstrofe que es de derivación. Ahora sí, vamos a derivar. Ven que esta primera parte la bajo, el a la x con la suma, bajo el paréntesis y la derivada de x, recuerden que por propiedad da 1, multiplicado por e a la x, ¿verdad? Que se queda igual. Bajamos la suma, bajamos la x y la derivada de e a la x nos queda otra vez e a la x. Ven que aquí como hay una suma y no hay un negativo que me esté afectando este binomio, puedo quitar estos paréntesis sin ningún problema. Entonces ya la respuesta nos quedaría e a la x más 1 por e a la x más x por e a la x. Hasta aquí, jóvenes, está derivado. Recuerden que si el ejercicio ustedes les piden simplifique al máximo, entonces vean que aquí, por ejemplo, tienen dos términos semejantes que pueden sumar. Es decir, pueden sumar el e a la x más e a la x. Cuando ustedes tienen monomios semejantes, como en este caso, recuerden que ustedes conservan en la parte exponencial y suman los coeficientes numéricos. Es decir, 1 más 1 nos va a dar 2e a la x. Y luego bajamos esta parte de acá, que es más x por e a la x. Esa sí queda igual. No tenemos con quién sumarla ni restarla. Hasta ahí llegaría, jóvenes, la segunda derivada. Recuerden que si ya me piden la tercera derivada es tomar esta respuesta y volverla a derivar. ¿Ok? Aquí sí tendrían que tener más cuidado porque ven que tienen dos multiplicaciones. Entonces, cada una de estas multiplicaciones tendrían que aplicar esta definición de multiplicación que vimos para derivar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con este ejemplo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe.
Excelente, Kenyo, gracias. Entonces ven que prácticamente estamos como repasando el tema de la semana pasada, pero la derivada de orden superior implica seguir derivando hasta que el ejercicio lo indique, ¿verdad? ¿Ok? Veamos entonces otro ejemplo. Este está más sencillo. ¿Por qué está más sencillo? Porque ven que tenemos puros monomios. O sea, es una función polinómica. Aquí no hay función trigonométrica, no hay función exponencial, no hay función logarítmica. Las multiplicaciones que hay es entre una constante y una letra que se toma en cuenta con la propiedad de la potencia, entonces se deriva con esa propiedad sin ningún problema. Vean acá lo que me están pidiendo. Calcule la tercera derivada, pero opcionalmente me están pidiendo que derivemos al máximo. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Que si ustedes tienen un polinomio de grado 5, mínimo van a derivar 5 veces o aproximadamente 5 veces. Y ahorita lo vamos a ver la cantidad de veces que van a derivar hasta que la función se anule por completo. Y eso puede pasar. Entonces, vean acá. Tenemos la primera derivada. Como son puras potencias, aplicamos la propiedad de potencias. En este primer caso, bajamos este 5 a multiplicar al 4, 5 por 4, 20, y al exponente 5 le restamos un 1, nos queda x a la 4. ¿Okay? Vamos a derivar menos x a la 3. Menos x a la 3 es bajar el menos 3 a multiplicar con el 1. Recuerden que aquí delante de la x hay un 1, entonces menos 1 por 3 nos queda menos 3. Y al x a la 3 le restamos un 1 en el exponente, nos queda x a la 2. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a derivar el 6x. Recuerden que cuando nosotros derivamos 6x, derivamos únicamente la letra. Y al derivar la letra por propiedad, la derivada de x da 1. Entonces, aquí nos quedaría 6 por 1, que sería 6. ¿Ok? Y finalmente tenemos aquí la derivada de 4. Recuerden que cada vez que derivamos un número que está solito, ven que aquí el 4 no lo acompaña ninguna letra, la derivada de esa constante siempre va a dar 0. ¿Ven? Lo que pasa es que ese 0 no se escribe, por eso es que no aparece aquí en el ejercicio. Por lo tanto, entonces, esta sería la primera derivada. 20x a la 4 menos 3x a la 2 más 6. ¿Verdad? Porque 6 más 0 nos daría 6. Ahora, vamos a calcular la segunda derivada. La segunda derivada sería otra vez aplicar propiedades de potencias. 20 por 4 sería 80. Al 4 le restamos un 1, nos queda x a la 3. Bajamos la resta y multiplicamos otra vez. Este exponente baja a multiplicar. 3 por 2, 6. Al exponente x le restamos un 1, nos queda x a la 1. Y la derivada de 6, porque ven que aquí tenemos otra constante, nos da 0. Pero recuerden que ese más 0 no, por lo general no se escribe, ¿verdad? ¿Okay? Ya tenemos la segunda derivada, pero nos pidieron hasta la tercera. Entonces, volvemos a derivar. Por propiedad de la potencia, bajamos este 3 a multiplicar con el 80. 80 por 3 sería 240. Y al x a la 3 le restamos un 1 en el exponente, nos queda x a la 2. Bajamos la resta, bajamos el 6 y la derivada de x nos da 1, ¿cierto? Entonces 6 por 1 nos daría 6. Hasta aquí tenemos la tercera derivada. Hasta aquí estaría el ejercicio porque eso fue el ítem que nos pidieron. Pero opcionalmente vamos a calcular la derivada al máximo para que ustedes observen cómo en un polinomio al final de tanto derivar se va a anular. Entonces, vea qué pasa si sacamos la cuarta derivada. Se escriben con números romanos por cualquier cosilla, ¿verdad? Porque ya no se acostumbra aquí a escribir 4 rayitas. Matemáticamente no se ve bien. Algunos libros sí los traen. A mí me gusta explicarlo ya. Si estamos trabajando con la cuarta derivada, escribirlo en número romano, ¿verdad? Entonces, derivamos aquí la potencia 240x a la 2. Bajamos el exponente 2 a multiplicar. 240 por 2 nos queda 480 y la derivada de x a la 2 le restamos un 1 en el exponente, nos queda x. Menos la derivada de 6 quedaría 0. ¿Ok? Volvemos a derivar. La derivada de 480, x sería 480, porque la derivada de x nos da 1. Entonces 480 por 1 nos da 480. Y si volvemos a derivar, ¿qué pasa? La sexta derivada nos da 0. ¿Qué pasa con este tipo de ejercicio? Jóvenes, tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo he visto ítems en exámenes que piden en cuál
en cuál orden de derivación el resultado fue 480, por ejemplo, y les dan a ustedes esta función. Entonces, claro, ustedes tienen que empezar a derivar, a ver en cuál derivación, en cuál orden fue el que dio 480. Entonces, aquí la respuesta sería la quinta derivada. Ni siquiera es el resultado que les están pidiendo, no es el resultado de la derivación, ya se los están dando. Más bien es que ustedes den de respuesta el orden donde ese resultado dio. ¿Ven? Tienen que tener mucho cuidado y leer muy bien los ítems, ¿verdad? Eso por lo general trabajan muchos ejercicios así para comprobar que realmente ustedes están haciendo el ejercicio de derivación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, con este ejercicio? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Con este ejemplo? Sí, profe, yo sí. Ah, excelente. Gracias, Abigail. Entonces, vean, en este caso, jóvenes, demostramos que cualquier polinomio se va a llegar a anular en su derivación. Anular es porque llega a dar 0, ¿verdad? En este caso, al ser de grado 5, vean que ya en su sexta derivación se anuló. Si es de grado 6, en su séptima derivación se anuló. Si es de grado 4, sería en su quinta orden donde llega a anularse. ¿Ok? Entonces, para que tengan como un tipsillo a la hora de resolverlo. Aquí les puse estos ejemplos, pero ya para que ustedes los resuelvan en la casa de ustedes como práctica. Ahí les queda ese ejercicio. Vean que es muy similar. Aquí tenemos una función exponencial. Como sugerencia, esta función exponencial tienen que derivarla por la regla de la cadena. Y esta parte de acá, como es una fracción, recordemos que no podemos derivar si tenemos potencias en el denominador. Entonces, mi sugerencia es que pasen esta potencia al numerador, por lo que les quedaría 2x a la menos 2, para que empiecen a derivar. ¿Ok? Vamos entonces con el tema de derivación implícita. Vean, jóvenes, el tema de derivación implícita yo lo relaciono mucho con el tema de ecuaciones. Ustedes recuerdan cuando estaban viendo una ecuación o estaban en mate general viendo ecuaciones y les pedían o les daban una ecuación con varias letras y les pedían más que todo que despejaran una de ellas. Entonces, por ejemplo, si tenían A más B igual a C, dicen despeje la A, entonces pasaban el B a restar con el C. O sea, la cuestión era que dejaran una letra solita. Bueno, resulta que en derivación implícita no vamos a hacer eso. Aquí se nos van a mezclar la letra Y y la letra X. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a ver las funciones de este tipo. Y igual a 12x a la 2 menos 7x más 15. Estamos acostumbrados a que la función Y o f de x, recuerden que f de x es sinónimo de Y, ¿verdad? Es exactamente igual. O sea, es lo mismo que yo escriba f de x con Y. ¿Por qué? Porque f de x significa una función que depende de x. Es decir, esa función que depende de x nos va a dar un resultado y. Por eso es que f de x es lo mismo que escribir y. Recuerden que esos son sinónimos, ¿ok? Sin embargo, a veces las funciones que nos están dando no está tan explícita la x despejada. Ven que aquí al lado derecho del igual están las x y al lado izquierdo está la y, la única y. De hecho, cuando nosotros derivamos, podemos entonces escribir f derivado o y derivado, ¿verdad? Bueno, aquí no les puse un ejemplo con y, todos es con f, pero en otras funciones podemos ver que derivamos la y, ¿verdad? Queda y derivado, y derivado. Bueno, cuando nosotros nos dan unas funciones donde no está la variable y expresada de manera implícita, así como está esta y de acá o esta de acá, es decir, la y está mezclada en todo lado, vean acá, ven que mezcla hay acá. Tenemos un igual y en el lado derecho hay un y a la 2 y en el lado izquierdo hay x a la 2, y a la 2, x a la 2, y a la 2. O sea, jóvenes, tenemos la letra x y la letra y mezcladas. Ustedes dirían, profe, pero hoy podemos despejar la y así es más fácil derivar. Es correcto, puede ser, pero a veces para calcular este tipo de derivadas no es tan fácil despejar la variable, ¿verdad? Más bien puede ser tedioso y a veces hasta inútil tratar de despejar esa variable y. Para no complicarnos a la hora de volver a recordar ecuaciones y tratar de despejar esta y de una manera que a veces no va a ser útil, no va a ser de una manera tan rápida, recurrimos entonces a la derivación implícita. ¿Qué significa la derivación implícita? Quiere decir que yo voy a derivar todo. Empiezo a derivar el x, empiezo a derivar el y, pero
cada vez que yo derivo la letra Y, tengo que agregarle una Y'. Recuerden que Y' es lo que llamamos nosotros Y derivado, ¿ok? En otras palabras, cuando nosotros derivamos aquí yo podría en lugar de escribir f de Y o f derivado de Y, podría haber escrito aquí Y' perfectamente, en lugar de f de X. Por lo tanto, cada vez que vayamos a derivar una letra Y que está ahí dentro de la función y mezclada con la letra X, nada más le vamos a agregar ese famoso Y'. Por ejemplo, en este caso, ven que aquí Y a la 2 es igual, en este caso, derivado, para que ustedes vean un ejemplo qué pasa cuando vamos a derivar una Y, aplicamos las mismas propiedades de derivación. Bajamos el 2 a multiplicar, al exponente de la Y le restamos un 1, nos queda 1, pero estamos agregando esta parte de acá, jóvenes. Vean acá, este Y', siempre va a aparecer ese Y'. ¿Cuál es el objetivo? Que cuando nosotros derivemos toda esta función, podamos entonces luego agrupar todos aquellos términos que tengan Y' y poder sacar esa Y' a factor común. Eso es un despeje más rápido y más sencillo que tratar desde un inicio despejar la Y. Más si viene así tan mezclada como en otros ejemplos. O por ejemplo esta de acá, ven dónde está la Y, dentro de una raíz. Ustedes saben que para sacar una función dentro de una raíz habría que elevar en este caso el cuadrado porque es de índice 2 y hay que hacer otros procedimientos algebraicos. Aparte de este que está elevado a la 3 también. Entonces tengan mucho cuidado, ¿verdad? No quedaría tan fácil el despeje de la Y. Vamos entonces a recurrir a este tipo de derivación que se llama derivación implícita. Vean, por ejemplo, esta otra potencia. Tenemos 6y a la 4. Si vamos a derivar 6y a la 4, suponiendo que ya derivamos otros términos en x, aplicamos aquí igual una propiedad de potencias. El 4 lo bajamos a multiplicar con el 6. 6 por 4, 24. Al y a la 4 le restamos un 1 de exponente. Nos quedaría y a la 3. Y vean que aquí le estoy agregando por definición de derivación implícita, el Y'. No puedo dejar ese Y' botado, jóvenes, porque si no, ahí sí ya la derivación les dio otra cosa, ¿verdad? ¿Cuándo agrego este Y'? Solamente cuando derivo Y, nunca cuando derivo X. La X queda igual, como hemos derivado hasta el momento, ¿ok? Bueno, veamos un ejemplo más en concreto. Vean esta función. Es un polinomio. Tenemos x a la 2 más 5x a la 3 más y a la 2 igual a y más 9. Entonces ven que aquí la y no está despejada, no está la función como uno está acostumbrado a verlo. Por ejemplo, y igual a 5x menos 3 o menos 4, por ejemplo. Menos 3. ¿Ven? Si estuviera así es más fácil derivar porque yo empiezo, le agrego el apóstrofe aquí a la y y empiezo a derivar el 5x y el 3. Sin embargo, aquí ven que en esta función está mezclado. En el lado izquierdo hay una y en el lado derecho hay una y. Insisto, ustedes pueden tratar de despejar esa y, ¿cierto? Pasan las y a un lado y los números al otro lado. Sin embargo, ven que al tener un y a la 2, para despejar esta y a la 2 tendrían que utilizar raíces. Entonces ya se complica un poco más el despejo. Por eso vamos a recurrir a la derivación implícita. Vamos entonces a derivar cada uno de estos términos. ¿Qué pasa acá, jóvenes? Resulta que aquí ustedes tienen 1, 2, 3, 4 y 5 términos que vamos a derivar, ¿ok? Vamos a derivar a cada uno de ellos. Derivamos el primero. La derivada de x a la 2, ya sabemos que nos da 2x. Bajamos la suma. La derivada de 5x a la 3 sería bajar el 3 a multiplicar con el 5. 5 por 3, 15 y le restamos 1 al exponente, queda x a la 2. ¿Ok? Aquí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la derivada de y a la 2 sería 2y, ¿cierto? Por propiedad de potencias. Pero como estamos derivando y, tenemos que agregarle la multiplicación de y'. Esto no se nos puede olvidar, jóvenes. Esta y' no se nos puede olvidar. ¿Ok? Bajamos el igual. ¿Y qué pasa acá? Cuando derivamos y, aquí no vamos a escribir 1. No solo el 1. Ok, si la derivada de y da 1, pero ese 1, que nos lo colocaron acá en el ejercicio, ese 1 está multiplicando a la y'. Entonces recuerden que cuando yo derivo la x, derivo común y corriente como hemos trabajado hasta el momento. Pero cuando derivo la y, vamos a trabajar con y'.
¿ok? Y por último, bueno, aquí la derivada de 9 nos da 0, por eso es que no se escribe aquí en el lado derecho, ¿ok? ¿Qué pasa, jóvenes? Una vez que tenemos la famosa Y', vamos a agrupar las Y' siempre al lado izquierdo del igual y todas las letras con X o todos los monomios con X van a ir al lado derecho del igual. Entonces, aquí ustedes pueden observar que este 2Y por Y', como está en el lado izquierdo, nada más lo bajé, ¿ok? Y aquí en el lado derecho del igual hay una Y' que está sumando, entonces la pasé aquí al lado izquierdo a restar. Aquí sí tenemos que aplicar propiedades de ecuaciones, ¿verdad? Bajamos el igual y aquí más bien entonces tenemos que pasar todo este lado izquierdo que está aquí, el 2x más 15x a la 2, lo pasamos al lado derecho. Pero recuerden que lo pasamos con la operación contraria, es decir, si el 2x aquí está sumando, lo pasamos a restar. El 15 está sumando, lo pasamos a restar. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de agrupar las Y' al lado izquierdo y las letras X al lado derecho? Que podamos entonces aquí sacar a factor común la Y'. Entonces ven que esta Y' yo la puedo sacar a factor común. Si yo extraigo esa Y' a factor común y realizo el procedimiento de factorización, recuerden que para factorizar sacamos la que tienen en común ambos monomios y dividimos 2y por y' dividido entre y', se cancela la y' y me queda dentro del paréntesis 2y. Bajamos la resta. Y' dividido entre y' nos va a quedar 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa acá, jóvenes? La derivada de y va a ser quitarle, vamos a quitar aquí con otro color, va a ser quitarle este 2y menos 1 que está multiplicando a la y', lo vamos a pasar al otro lado del igual a su operación contraria. Es decir, si aquí está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Ven que todo este y menos 1 que está multiplicando a la y' pasó al lado derecho a dividir a todo ese binomio 2x menos 15x a la 2. Y ahora sí, jóvenes, este sería el resultado de la derivación implícita. Ustedes dirían, profe, pero es que ahí quedó con términos y, lo que es el resultado, ¿cierto? Sí, va a quedar en términos de y, pero aquí ya está la derivada de y. Si ustedes observan, aquí ya está la prima, que era lo que buscábamos, la derivada de y. Ven, aquí está la apóstrofe de y. Aquí pudo haber quedado con términos de y, pero no importa, si a nosotros nos piden evaluarlo, nos tienen que dar el valor de x y el de y para poder obtener aquí el valor numérico. Entonces, esta respuesta de una derivada implícita siempre va a quedar por lo general, no siempre, pero por lo general en la mayoría de los ejercicios queda en términos de x y en términos de y. Y la y' siempre queda al lado izquierdo solita, como un despeje, como si fuese una ecuación. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo de derivación implícita, jóvenes? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué les pareció este ejercicio? Chicos. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Callen ahora o hablen para...? ¿Qué les pareció? Sí, profe, por el momento sí se ve claro, digamos, el cómo realizarlo. Ok. Ven que un detalle muy importante, Juan Carlos, aquí vamos a tener dos letras involucradas a la hora de derivar. Eso es lo que yo quiero que ustedes logren visualizar y diferenciar con una derivación común. Cuando nosotros estamos derivando cualquier otra función, siempre derivamos en términos de la letra X. Acá es que tenemos una mezcla de letras de X y Y. Por lo general, cuando ustedes les van a pedir que deriven una función, a ustedes no les van a decir cómo derivarla. O no le van a decir, mira, Laura, aplique derivación por regla de la cadena. Ah, no, Laura, ahí tiene que aplicar implícita. No, ahí tiene que aplicar la propiedad número tal. No, a ustedes no les van a decir eso, ¿verdad? Ustedes les van a dar el ejercicio y nada más dice derive. ¿Ok? En este caso también podemos trabajar la derivación implícita por orden superior, o sea que en esta misma función nos piden la segunda o la tercera derivada. Claro, son ejercicios un poquito extensos porque ven que este es el resultado y hay que volverlo a derivar, ¿cierto?
Y este resultado que nos dio, si nos pidieran la segunda derivada, vean que es una división y hay que aplicar la propiedad de la división. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener cuidado. Veamos otro ejemplo de derivación implícita. Bueno, tenemos 6x menos 2y igual a 0. Vamos a subir aquí un momentito para que no se confundan con el de la derecha. Vean acá este ejercicio, jóvenes. Si derivamos 6x, ustedes saben que la derivada de 6x nos va a dar 6, porque la derivada de x nos da 1, y 6 por 1, 6. Bajamos el menos, bajamos el 2, y la derivada de y va a ser y'. Ven que aquí cada vez que derivamos la y, no es que si le está ya la 1, queda 1, no. Aquí la y, a la hora de derivarla, siempre va a quedar y', no puedo escribir 1, ¿ok? Y nos queda aquí un igual a 0. Y la derivada de 0 va a ser 0. Muy importante, jóvenes. Cuando nosotros estamos derivando por derivación implícita, hay que derivar ambos lados del igual. Yo derivo tanto el lado izquierdo como el lado derecho. ¿Ok? Aquí la derivada de 0, pues como es una constante, ustedes saben que la derivada de 0 de cualquier número real siempre va a dar 0. Bueno, bajamos el 6, bajamos el menos 2. Ven que aquí la derivada de y, aquí lo escribí entre paréntesis para que no olvidemos que la derivada de y da 1, pero recordemos siempre multiplicarlo por y', que es por regla. Ven que por eso hasta se los puse de otro color. ¿Ok? Entonces, en este caso, menos 2 por 1 nos da menos 2. Vamos a empezar a despejar esta y'. Este 6 que está aquí sumando, ven que este 6 aquí está sumando, lo vamos a pasar al otro lado del igual a restar. 0 menos 6 nos va a quedar menos 6. Y este menos 2 que está aquí multiplicando a la y', lo vamos a pasar a dividir. ¿Ok? Ven que aquí dice esa línea en diagonal que es símbolo de división. Por lo tanto, ya la y' está despejada y resuelvo esta división. Menos 6 dividido entre menos 2 nos va a quedar 3. Este sería entonces, jóvenes, el resultado de la derivada por derivación implícita. Profe, Sí, dime qué. ahí donde está el 2y en el ejercicio, ¿por qué no se vuelve, por qué donde usted baja, digamos, a derivar, no vuelve a escribir la y? No, aquí le he estado bajando. No. Esta y. Ajá, exacto. Es que me está diciendo, derive esta y. Entonces vean lo que es lo que dice. Tomé la y y le coloqué el apóstrofe de derivación, como diciendo, voy a derivar esta y. La derivada de y da 1. Pero por propiedad de la derivación implícita, aunque esta derivada de y me da 1, tengo que agregarle siempre por propiedad y'. Ok, sí, ya ahora sí. Gracias. No, con mucho gusto. Veamos este otro ejemplo para que lo visualicen un poquito mejor. Tenemos Profe, x a la... Sí. Ahí el 2 pasó de multiplicar a dividir, pero no le cambia el signo, ahí al final. Sigue con el mismo signo. Muy importante, Juan Carlos. Aquí es un típico error que a veces cometemos a la hora de despejar ecuaciones. Cuando nosotros despejamos ecuaciones, lo que hacemos es cambiar la operación o trabajar con la operación inversa. Por eso es que yo les decía aquí, el 6 está sumando, ven que el 6 está sumando, lo pasé a restar. Yo no le cambié el signo al 6, le cambié la operación. Él está sumando, pasó a restar. Aquí el menos 2, como quedó multiplicada con la y, la operación que está haciendo el menos 2 es una multiplicación. Entonces, su operación contraria o su operación inversa sería división, ¿verdad? Pero yo paso el menos 2 a dividir. Yo nunca cambio signos. Es que a veces, Juan Carlos, erróneamente los colegas han explicado de que está positivo, pasa negativo, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Está sumando, pasa a restar. Está multiplicando, pasa a dividir. Yo no cambio signos, cambio operación. Entonces ahí yo siempre les digo, hagan como un formateo. Si les explicaron así, traten de no aplicarlo, sino recordar que en ecuaciones es operaciones inversas. Entonces vean que yo al menos 2 no le estoy cambiando el signo. Usted diría, profe, pero es que antes aquí estaba restando. Bueno, sí, antes estaba restando con el 6. Pero en operaciones combinadas, ¿quién predomina? ¿La resta o la multiplicación? ¿Quién va de primero? ¿Se acuerdan?
en operaciones combinadas para resolverlas, ¿qué resuelvo primero? ¿Sumas, restas o multiplicaciones o divisiones? Chicos, ¿qué resuelvo primero? Multiplicaciones y La divisiones. multiplicación. Ajá, División. correcto. Ajá, las multiplicaciones o divisiones en el orden que me aparecen, ¿cierto? Aquí en ecuaciones, cuando vamos a despejar, más bien vamos a quitar primero todo lo que está sumando y restando, en todo lo contrario que operaciones combinadas, ¿verdad? En ecuaciones quitamos primero todo lo que suma y resta y de último todo lo que multiplica y divide. Entonces vean que aquí quitamos el 6 que estaba sumando. ¿Por qué este 6 está sumando? Porque si yo lo coloco después de la y, va a pasar a suma, ¿cierto? Sería, profe, si es que está positivo. Bueno, sí, vean lo que está positivo, pero ¿cuál es la operación que hace ese número? Sumar. Entonces pasa a restar. Y cuando ya quedó este 6 al otro lado restando, nos fijamos en el lado izquierdo que ya aquí quedó una multiplicación. Ya aquí no quedó una resta. Ustedes dirían, profe, es que aquí hay un 0. Sí, hay un 0, pero en realidad no tiene validez a la hora de 0 menos 2y', de menos 2y'. Queda siempre la multiplicación predominando. Cuando nos queda una multiplicación, lo que hacemos es tomar el valor que nos estorba. ¿Quién nos está estorbando aquí? El menos 2. ¿Por qué nos estorba? Porque nos incomoda para dejar esta y' sola. En derivación implícita, nuestro objetivo es dejar siempre la y' solita o despejada, como hablamos en matemática. Hay que despejar esta y'. Y para despejarla hay que quitarle todo lo que le incomoda. Primero quitamos lo que suma y resta y luego de último lo que multiplica o divide. En este caso el menos 2 multiplica. Entonces todo el menos 2, ven que aquí está el menos 2, pasa a dividir. Yo no le cambié el signo, le cambié la operación que estaba haciendo. ¿Lo vieron, chicos? ¿Qué les pareció? Ustedes dirían, ¿cómo, profe? A mí no me explicaron eso así. ¿A cuánto les ha pasado eso? Hagamos una encuesta, a ver, ¿cuánto les ha pasado eso? Claro, profe, yo honestamente le hubiera cambiado el signo. Dígame, Juan Carlos, le explicaron así que está positivo, pasa negativo. Sí, exacto, correcto. Sí, vean, a mí eso me da mucha pena con mis colegas cuando hacen eso. Yo sé que ellos tratan de hacerlo de una manera más fácil que ustedes tal vez comprendan y entiendan, pero en realidad en ecuaciones nunca cambiamos signos. Recuerden esto, jóvenes, y Ken, yo les mi testigo en mate general, cuando vimos ecuaciones, yo les insistí mucho en esto. Ecuaciones siempre es un trabajo ¿cómo decirlo? No de signos, sino de operaciones. O sea, las operaciones básicas, las aritméticas, suma, resta, multiplicación y división. Nunca cambiamos signos, jóvenes, siempre cambiamos la operación predominante. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado en eso. Que dicha que me preguntó Luis. Juan Carlos, perdón. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos x a la 2 menos y a la 2 menos 7 igual a 0. No necesariamente todas las funciones van a ser igual a 0. Vean que antes vimos un ejemplo donde había letras en el lado derecho también. Aquí es que casualmente estos dos ejemplos que elegí, los dos están igualados a 0, pero no es que siempre vienen así, ¿verdad? Vamos entonces a derivar x a la 2. La derivada de x a la 2 ya sabemos que es 2x. La derivada de menos y a la 2 sería menos 2y. Pero como estamos derivando la y, recuerden que vamos a agregar siempre por propiedad y'. Por eso ven que hasta la puse de otro color. Bajamos la resta y la derivada de 7, ya ustedes saben que la derivada de una constante siempre da 0 y la derivada de otra constante siempre da 0. ¿Ok? Por lo tanto, aquí nos quedó entonces 2x menos 2y por y'. Menos 0 no lo escribo, bajo el igual y bajo el 0. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Despejar esta y'. Para despejar esta y', jóvenes, vamos entonces a cambiarle aquí un toquecito el color. Vamos aquí entonces, jóvenes, a pasar este 2x que está aquí sumando. ¿Ven que está aquí sumando? ¿Verdad? Si lo coloco después de la y, igual estaría sumando, pero este está sumando a la y'. Entonces vamos a pasarlo al otro lado a restar. Su operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa o la operación contraria de suma? Resta. ¿Ven? Que pasó a restar. Y 0 menos 2x nos queda menos 2x. Ahora, este menos 2y, jóvenes, este menos 2y que está aquí multiplicando a la y',
lo vamos a pasar a dividir. Ven que no le cambié el signo. Recuerden esto, chicos, tal vez hay como un formateo del chip, ¿verdad? De ustedes, y en ecuaciones nunca cambiamos signos, cambiamos operaciones. Pasó de una multiplicación a una división. Y si resolvemos esta división, menos 2x dividido entre menos 2y, si ustedes aplican a la división con las constantes, menos 2 entre menos 2 nos va a dar 1. Y 1 por x, pues x. Entonces la respuesta aquí de esta derivada implícita sería x sobre y. ¿Okay? Esta sería la respuesta. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Yo sí, profe. Okay. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Ven que esos ejemplos están pequeñitos y sencillos. Veamos qué pasa, porque aquí tenemos sumas y restas, entonces fue muy sencillo a la hora de derivar. ¿Qué pasa si yo tengo multiplicaciones o divisiones? Vean este ejemplo. Aquí tenemos la multiplicación de dos funciones diferentes. Tenemos la multiplicación de x a la 2 por y. Y tenemos aquí también otra multiplicación de x por y a la 2. ¿Qué pasa? Cuando a mí me aparecen estas operaciones que se están mezclando multiplicaciones y divisiones entre letras diferentes, me veo obligado a siempre aplicar la propiedad, en este caso del producto. La que hicimos antes en el ejemplo de derivación de orden superior. Bueno, entonces ven, por eso se los resalté aquí bien con rojo. Esta multiplicación es esta derivada de acá. Y esta multiplicación es esta derivada de acá. Vean que lo que hice fue bajar este menos. Este menos aquí está bajadito. Y bajamos la suma y derivamos y a la 2. Entonces, vamos por pasos. ¿Cuál es la derivada de x a la 2 por y? Por propiedad del producto, hay que convertir esto en una multiplicación de monomios y en una suma. Entonces sería la derivada de la primera función, que es x a la 2, por la segunda derivada, la segunda función sin derivar, más, que es por fórmula, la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Bajamos la resta y hacemos lo mismo con este otro producto. Sería x por y a la 2 derivado sería la primera función derivada. ¿Quién es la primera función? X. Ve que son funciones diferentes. X es la primera función, la segunda función es y a la 2. Por la segunda función sin derivar. Más, que recuerden que este más es de fórmula. No es que yo lo estoy ahí bajando ni nada, no es de fórmula. La primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces, aquí habría que derivar y a la 2. ¿Okay? Luego, estamos bajando, ven que aquí bajamos la derivada de más y a la 2. Bajamos el más y la derivada de y a la 2 es 2y. 2y, pero como estamos derivando y, recuerden que hay que agregar por propiedad siempre y' o la derivada de y. ¿Ok? Bajamos el igual y en este caso tenemos que la derivada de 7 nos dio 0. Porque la derivada de todo número es una constante. De todo número constante es 0, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, estábamos aplicando aquí la derivada del producto. ¿Ok? Entonces, vamos a derivar x a la 2. Esperen un segundito. Aquí derivamos x a la 2, que era 2x. Bajamos el y. ¿Ven que este y lo que hice fue aquí nada más? Bajarlo, ¿cierto? Bajamos la suma, bajamos el x a la 2 y la derivada de y, en este caso, es 1. Y 1 por y' nos quedaría la y'. ¿Ok? Bajamos la resta y derivamos x. Por propiedad, la derivada de x, recuerden que nos da 1, ¿cierto? Lo que pasa es que no lo escribimos acá. Y bajamos aquí el y a la 2, que ese no se deriva. Bajamos la suma, bajamos la x y la derivada de y a la 2 sería 2y por la derivada de y. Recuerden que en este caso siempre que derivamos y tenemos que agregar y' o la derivada de y, como quieran llamarlo. Bajamos el más, bajamos el 2y y la derivada de y, ven que aquí lo agregué, la derivada de y es 1 por y'. ¿Ok? De hecho, lo correcto sería, como ya lo derivamos acá,
sería quitar, sería quitar este paréntesis. Regálame un segundito para quitárselo. Vamos a quitar este paréntesis porque ya estamos derivando la y, entonces no hace falta en realidad ese paréntesis ahí. ¿Ok? ¿Qué sigue? Bueno, siguen meramente procedimientos algebraicos. Vean, en este caso tenemos una resta. Esta resta, recuerden que es un signo negativo o un -1 que está multiplicando a este binomio. Entonces sería quitar estos corchetes. Ven que aquí los primeros corchetes ya no tienen validez, pero después de esta resta, si quitamos estos corchetes, lo que hacemos es un cambio de signos. Es decir, la y a la 2 estaba positiva, queda negativa. El x por 2y, y' que estaba positivo, queda negativo. Y ven que aquí lo que hice nada más fue ordenarlo. Se acostumbra siempre a escribir primero la constante y luego las letras. Entonces va primero el 2 y luego la x y luego la y de último siempre la y'. Esta siempre va a ir de último. Bajamos la suma, bajamos el 2y y bajamos la y'. Todo eso igual a 0. ¿Cuál es nuestra intención acá? Una vez que ya derivamos, nuestra prioridad es agrupar todos aquellos términos que tengan y'. Vean, aquí tenemos uno con y', aquí tenemos otro término con y', y aquí tenemos otro término con y'. Todos los que no acabo de encerrar con y', los vamos a colocar en el lado derecho. Es decir, el 2xy, este de acá, y el -y a la 2 van a ir al lado derecho con la operación contraria. ¿Ok? Vean que aquí lo que hice fue agruparlos, ponerlos juntitos, escribirlos uno después del otro, ¿cierto? ¿Ven? Lo que hice fue volverlos a escribir nada más que ya juntos. Y al final escribí el 2xy y el -y a la 2. En el siguiente paso vamos a sacar a factor común, ¿verdad? En este caso pueden sacarlo a factor común o pueden pasar de una vez estos dos términos en sus operaciones contrarias. El 2xy está sumando, pasa a restar, y el y a la 2 está restando, pasa a sumar. Una vez que saqué a factor común la y, pueden observar que me queda dentro de los paréntesis el x a la 2 menos 2xy más 2y. O sea, ya aquí no quedó y', ya está fuera del paréntesis. ¿Ok? Una vez que ya pude sacar a factor común la y', vean que todo este término que está acá, todo este trinomio, está multiplicando a la y'. Por lo tanto, ay, miren, ahí se me borró una línea. Voy a escribirla un momentito. Se me borró esta línea de acá, la de línea divisora. Entonces, en este caso, todo este trinomio que está multiplicando a la y', vamos a pasarlo a dividir. Vean acá, todo lo pasamos a dividir. Y este sería entonces nuestro resultado de esa derivación implícita. Sí quedó mezclado, siempre quedaron mezcladas las x y la y, pero ya está la y' solita, despejada. Esta sería la derivación implícita de esta función. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta hasta acá con este ejercicio? Este estaba un poquito más complejo que los otros dos ejemplos por el hecho de haber tenido una multiplicación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. De mi parte no, profe. Vamos bien, chicos, entonces. Excelente, Rose. Bueno, ya casi vamos a terminar. Yo sé que están cansaditos y algunos con hambre, ¿verdad? ya casi terminamos. ¿Sí? Dime. Ahí puede suceder que venga alguna fracción o raíz. Claro, y se aplica exactamente igual, Kenia. Usted deriva exactamente igual como si estuviera derivando una fracción o una raíz, por lo general, o aplica la propiedad de la raíz, ¿verdad? O lo hace con potencia, exactamente igual, o tiene que aplicar regla a la cadena. O sea, la derivación es exactamente igual. La única diferencia es que cada vez que yo derivo la letra y, tengo que agregar la y'. Es como un extra, ¿verdad? Como un ingrediente extra que tengo que agregar. El objetivo de agregar esa y' es indicar que yo estoy derivando la y por lo tanto ahí hay una y', o sea, ya hay una derivada implícita, ¿verdad? Que vamos a poder sacar a factor común para luego despejarlo. Y vamos a obtener lo que estábamos buscando, que era la función derivada o la derivada de esa función. ¿Okay? Siempre vamos a buscar, ¿se acuerda? Que el resultado siempre tiene que quedar y' o y derivada o f de x primera derivada, ¿verdad? Aquí en lugar de la y, yo perfectamente pude haber escrito ya para el resultado f de x, perfectamente. F de x', por ejemplo.
Ah, ok. Ujú. Gracias. Con mucho gusto. Esto es de mucha práctica, jóvenes, entonces ahí yo les aconsejo que tomen ejercicios y empiecen a resolverlos en sus derivadas. Acuérdense que yo les dije que antes del examen yo les iba a tratar de por lo menos de esos 60 ejercicios, por lo menos unos 20, darles la solución. Yo sé que son muchísimos, para que ustedes puedan tener ahí de apoyo a la hora de practicar, ¿verdad? Que vean el procedimiento y la respuesta. Porque esa práctica no tengo al menos solo las respuestas, que otras veces yo les he dado. No tengo las respuestas, pero recuerden que los martes yo con mucho gusto me ofrecía a darles tutoría, ¿verdad? Sobre todo, bueno, 2 compañeros que me pidieron los martes a las 7 las noches, y por eso también se están grabando, ¿verdad? Por cualquier cosa, si alguno no puede ingresar, pues pueda repasar la clase luego. Entonces, con mucho gusto, todos los martes de 7 a 8, ahí vamos a estar reunidos, igual por Google, pueden escribir por correo. No sé, si tienen algún ejercicio y me mandan una captura y me dicen, profe, no sé, hasta aquí llegué o llegué hasta acá, no sé qué hacer, o si lo hice bien, yo con mucho gusto les puedo ir guiando, ¿verdad? Recuerden que yo los correos los trato de contestar inmediatamente. Si no los contesto inmediatamente es porque en ese momento no he podido, pero recuerden que a mí los correos me llegan como si fuesen mensajes de WhatsApp. Entonces yo los trato de contestar lo más pronto posible, ¿verdad? Para que tengan esa confianza de que puedan hacerme consultas en cualquier momento con mucho gusto. Ahora, para finalizar, vean que tenemos aquí una diferenciación logarítmica. La diferenciación logarítmica dice que es una técnica utilizada para facilitar el cálculo de derivadas de funciones que están compuestas por productos, cocientes y potencias. En realidad yo no sé si este tema se les va a evaluar a ustedes en el examen, pero estaba parte del libro que nos compartieron los colegas que lo elaboraron, entonces quiero retomarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque siempre es una derivada de una función, entonces tenemos que repasar todos los tipos de derivación posibles. Entonces por eso agregué esta de logarítmica. Para resolver este tipo de derivadas logarítmicas, jóvenes, siempre hay que recurrir a estos 3 pasos. El primer paso es tomar el logaritmo natural en ambos miembros de la ecuación. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una ecuación, ¿ok? Y usar las propiedades generales de los logaritmos para simplificar tanto como sea posible. Entonces, por eso me atreví aquí a buscar una tablita para recordarles cuáles eran las propiedades de los logaritmos. Es más fácil verlas que explicarlas cada uno por aparte, y ahorita no tenemos, digamos, como tiempo para eso, pero sí es importante que ustedes las repasen. Inclusive, si tienen ahí material de mate general, pueden repasar estas propiedades logarítmicas, ¿ok? Por si no las recuerdan. El segundo paso que vamos a hacer es derivar en ambos lados de la ecuación. Ven que es muy similar a lo que acabamos de hacer en derivación implícita. Vamos a derivar ambos lados, el lado izquierdo y el lado derecho de la ecuación. Dice que en el lado derecho se deriva normalmente respecto a la letra X y en el lado izquierdo se utiliza la derivación implícita para hallar la derivada de Y con respecto a X. ¿Ven? Entonces es como una mezcla de las dos derivadas, la derivación común y corriente que hemos conocido, y en el lado izquierdo va a ser la derivación implícita. Y por último, que eso es parte de la derivación implícita, vamos a despejar Y' y a expresar la variable Y en términos de X. Eso es lo que va a cambiar un poquito aquí. Entonces ven este ejemplo, determine la derivada de la función Y igual a X elevada a la raíz cuadrada de X. Entonces ven, ahí ya se está poniendo un poquito más complejo, porque ustedes dirán, profe, es que no es una potencia. No, en realidad esto no es una potencia. Aquí tenemos en realidad una potencia donde su base es la variable y su exponente también, ¿verdad? Entonces estamos en presencia de una potencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar logaritmo natural a ambos lados. Eso es lo que nos estaba pidiendo el primer paso, ¿verdad? Agregamos logaritmo natural en el lado izquierdo y agregamos logaritmo natural en el lado derecho. Ven que la Y quedó igual y el X a la raíz cuadrada de X también quedó igual. El siguiente paso es derivar el lado derecho común y corriente, y el lado izquierdo es derivar, pero con la derivación implícita, ¿ok? Entonces, en este caso, si derivamos Y, también vamos a derivar, en este caso, logaritmo natural de X, raíz cuadrada de X. Por propiedad de logaritmo, si nos fijamos en esta propiedad de acá, jóvenes, esta de logaritmo de base 2, argumento 6 a la 5, o
esta que acaba de estar con letras es exactamente igual. Cuando nosotros tenemos en el argumento, este es el argumento del logaritmo, cuando nosotros tenemos en el argumento un exponente, este exponente puede bajar, veanlo acá, voy a quitar aquí este lápiz para que pueda, espérenme un segundito. Este exponente puede bajar adelante a multiplicar el logaritmo, ¿ok? Entonces, esta raíz de x la vamos a bajarla aquí adelante del logaritmo natural a multiplicar, ¿ven? Bajamos el exponente adelante del logaritmo natural a multiplicar y ya nos quedó el logaritmo natural de x. Esta es esta propiedad que acabamos de aplicar. ¿Okay? Por eso la puse aquí a la par esta tablita para que recordemos un poco lo que son las propiedades logarítmicas. ¿Para qué hicimos eso, jóvenes? Porque es más fácil ahora sí. Ya no nos quedó todo un argumento con dos variables, porque en realidad tenemos dos variables, aunque ustedes dirían, profe, es la misma x, sí, pero es que tenemos dos variables, en la base del argumento y en el exponente. Entonces se complica un poco, no es así como de resolver por la cadena y así no. Lo más sencillo es convertirlo en una multiplicación y ahora sí, cuando vayamos a derivar esta multiplicación, ¿qué vamos a aplicar? Jóvenes, vamos a aplicar la propiedad del producto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una función polinómica acá al lado izquierdo y de esta multiplicación y una función logarítmica al lado derecho, ¿ok? Entonces, empecemos a derivar. ¿Cuál es la derivada de in de y? Bueno, por propiedad, logaritmo natural de x, ustedes tienen ahí la tablita, derivado nos va a dar 1 sobre x. En este caso sería 1 sobre y porque es la variable que estamos trabajando. Entonces, por propiedad, la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre y multiplicado por y'. Recuerden que este es el que siempre vamos a agregar y ven que aquí lo estaba diciendo en los pasos. En el lado izquierdo vamos a utilizar la derivación implícita. En el lado derecho aplicamos la propiedad del producto, que sería derivar la primera función. Ustedes tienen ahí también en la tabla de propiedades que la derivación de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Esas son puras tablitas, o sea, aquí no estamos trabajando procesos algebraicos, nada más lo copiamos así como viene en la tabla. Lo multiplicamos por la segunda función sin derivar, ¿ven? Aquí escribimos el logaritmo natural de x así como está sin derivar. Por propiedad agregamos suma. Y nos quedaría en el segundo paso, sería copiar la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Y recordemos que aquí el logaritmo natural de x derivado por propiedad es 1 sobre x. ¿Ven que quiero 1 sobre y? Porque la letra era y. Y aquí sería 1 sobre x porque la letra es x. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Recuerden que es despejar la y, perdón. Es despejar la y' y expresar todo en términos de la variable x. Entonces, en este caso, jóvenes, ven que si multiplicamos aquí una fracción 1 sobre y por y', recordemos que y' aquí tiene denominador 1. Y la multiplicación de fracciones es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces sería 1 por y'. Y y por el 1 que está aquí en el denominador sería y. Bajamos el igual y hacemos aquí lo mismo. Aquí tenemos una multiplicación. En este caso, jóvenes, habría que tener nada más un poquito aquí de cuidado, ¿verdad? Que es todo este numerador que está multiplicando aquí con el 1. Entonces sería in de x más raíz de x. Aquí multiplicamos también raíz de x por 1, raíz de x. Y aquí tenemos denominador 1, 1 por x, x. Igual acá multiplicamos 1 por logaritmo natural de x, logaritmo natural de x. Y recuerden que aquí tiene denominador 1. 1 por 2 raíz de x, 1 por 2 raíz de x, 2 raíz de x. Entonces ven que ya ahí quedó todo multiplicado. El siguiente paso, jóvenes, es pasar este y que está aquí dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar. Es decir, lo vamos a pasar arriba al numerador a multiplicar. Ven que no cambiamos signos. El y estaba positivo, lo dejamos positivo. Cambiamos la operación. Pasamos de una división a una multiplicación. ¿Ok? Entonces nos queda la y' despejada, la y' solita. Este y pasa a multiplicar, en este caso, a toda esta función, a todo este binomio, ¿cierto? Pero habíamos dicho aquí que tiene que expresar la variable y en términos de x. ¿Y quién era y, jóvenes? Vean aquí quién era y. X elevado a la raíz de x, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue cambiar esta y
por x raíz de x. Fue un paso que no hicimos en la derivación implícita, no es necesario hacerlo, al menos que nos lo pidan, como en este caso en logaritmos, ¿verdad? Lo ideal es que en todos estos ejercicios, lo que pasa es que queda un poco extenso, cada vez que me aparece una y, yo la cambio por la y despejada, pero ven que aquí es más complejo despejar la y, por eso es que aquí queda en términos de y. Pero en este caso, cuando estamos trabajando con diferenciación logarítmica, por lo general la y siempre viene despejada. Diferenciación logarítmica es cuando sucede que tenemos funciones mezcladas. Ven que aquí tenemos dos letras, ¿verdad? La letra x está tanto en la base como en el exponente, entonces no es tan sencillo derivar. Hay que derivar por medio del logaritmo, ¿verdad? Agregando logaritmo natural, aplicando estos 3 pasos, agregando logaritmo natural a cada lado. ¿Cuándo yo sé que tengo que aplicar esta función, jóvenes? O este procedimiento. Cuando me pasa esto, jóvenes, cuando tengo la variable tanto en la base como en el exponente. O cuando tengo, en este caso, por ejemplo, puede ser que tenga una función trigonométrica, ¿verdad? Que esté elevada a una letra X, por ejemplo. También puedo aplicar logaritmos y así sucesivamente. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta acá, con este ejercicio. ¿Ok? Bueno, yo sé que están cansaditos. Dime, Rose. No, que estamos bien. Ah, bueno, he dicho. Bueno, en este caso, jóvenes, aquí yo les puse otro ejemplo para que ustedes lo pudieran resolver con derivación implícita. Aquí les puse la respuesta para que ustedes ya lo pudieran luego revisar. Aquí viene otro ejercicio para que resuelvan con derivación implícita. Ven que aquí no tienen que aplicar la de logaritmo porque no hay una x elevada a una otra x, ¿verdad? Aquí también pueden aplicar la derivación implícita. Y aquí también pueden aplicar la derivación implícita, ¿verdad? Aquí nada más les di una sugerencia. Tengan mucho cuidado a la hora de derivar cosecante al cuadrado. Recuerden que cuando ustedes tienen cosecante al cuadrado es lo mismo que tuvieran toda esa función trigonométrica elevado a la 2. ¿Se acuerdan? Este exponente 2 es lo mismo que estuviera aquí afuera. Entonces, a la hora de derivar esta función o esta también tienen que derivar por la regla de la cadena. Bajan el 2 a multiplicar, quedaría coseno de 1 de y por la derivada de de cosecante de y. Tienen que aplicar la regla de la cadena acá, para que tengan cuidado a la hora de resolver este ejercicio. Y si gusta, eso lo dejamos para el sábado, que son las aplicaciones de la ley. Bueno, chicos, entonces si gusta, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el sábado, Dios primero. Recuerden ahí cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto, ahí me escriben al correo.